En la Biblia y busquen el Salmo 145, ya que tenía otro salmo, pero lo cambié por los cumpleañeros. Así que vamos a leer el Salmo 145, ¿puede ser? Dice así: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza, su inescrutable, generaciones celebrará tu obra y anunciará tu poderoso hecho en la hermosura de la gloria de tu magnificencia, y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendo hablarán los hombres, y yo suplicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande misericordia. Bueno es Jehová para todos y su misericordia sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres su poderoso hecho y gloria de magnificencia y su reino. Tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. Sostiene Jehová a todos los que caen y levantan a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti, y tú le das su comida a su tiempo. Abre tu mano y colma de bendición a todo ser viviente. Junto a Jehová es todo tu camino misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan. Y todos los que le invocan de veras cumplirá el deseo de los que le temen. Oirán a sí mismos el clamor de ellos y los que le salvarán. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. Y alabanza a Jehová proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Antes de cantar una canción, vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor nuestro, te damos las gracias, Señor, por este momento. Gracias por permitirnos estar a una hora contigo, Señor. Gracias por todos los que los das, Señor. Señor, bendiga a cada uno que está trabajando en esto, Señor. Te bendiga a Damián, que tiene la palabra, Señor, y te damos las gracias a ti, Señor. Señor, te pedimos por los cumpleañeros, que los bendiga, Señor. Oramos por los chicos, Señor, por los jóvenes, por los ancianos de iglesia, Señor. Oramos, Señor, por los enfermos, Señor, y te dejamos todo en tus manos. En el nombre sagrado, Señor Jesús. Amén. Ahora vamos a cantar una canción, Sublime Gracia. Sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido, y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. De mi maldad
sufrimientos y aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará al hogar de mi maldad. Me libertó mi Salvador, me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. De mi maldad me libertó mi Salvador, me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. Y cuando en Sión por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre ahí su amor que me salvó, su amor que me salvó, su amor que me salvó. Bueno, buenas noches, hermanos. Bueno, hemos cantado una hermosa canción, así que ahora le doy paso a Damián para que con la escuela bíblica y estemos todos atentos a las palabras de él y lo bendecimos por sus grandes obras. Buenas noches, queridos hermanos, ¿cómo están? ¿Se escucha bien? ¿Me escuchan bien? Háganme un dedito ahí. Bien, perfecto. Bueno, qué bueno que podamos estar juntos de nuevo en esta noche. Como vieron y como decía Jorge en el chat, tuvimos un presentador de lujo, un coordinador, nos estamos dando un gusto como iglesia de tenerlo a Luis porque él se lo ganó en todos estos meses de Zoom. Él nos demostró de que era apto para el micrófono del Zoom y entonces, bueno, le dimos la participación, la verdad que nos hace bien que todos podamos ser parte y vayamos participando, así que, bueno, estos 2 martes les va a tocar a Luis presidirnos, así que qué lindo que podamos escuchar a otros hermanos. Voy a tratar de compartir pantalla. Ahí está. Así continuamos con el tema que habíamos empezado el martes pasado, que tiene que ver con el cristiano y su vida de lectura, ¿no es cierto? Y yo quería que hagamos un pequeño repaso juntos de lo que estuvimos viendo el martes pasado para quizás alguno que no haya podido participar el martes, que pueda, bueno, conocer un poquito de qué estamos hablando. Y también para que cada uno de nosotros podamos refrescar la memoria de estos conceptos que seguramente muchos ya conocemos, pero que nos hacen bien poder recordarlos. Y que pensaba yo un tema tan sencillo, ¿no? Pero tan importante y que ojalá que la palabra de Dios nos pueda desafiar para que podamos ser cristianos de lectura, ¿no? Que realmente podamos amar la palabra de Dios y leer la palabra de Dios. Ahí el martes pasado empezamos viendo de que la lectura para el cristiano significa varias cosas, ¿no? En principio significa un privilegio y una responsabilidad. Y entonces veíamos esto del privilegio porque somos los únicos en la creación que tenemos la posibilidad de ver
de pensar, de tener las capacidades cognitivas como para poder un texto transformarlo en una lectura y de esa forma poder entender lo que estamos leyendo, razonar lo que estamos leyendo, poder conocer a Dios de esa manera, la verdad que es un privilegio como creación de Dios. Pero también tenemos el privilegio como iglesia en este tiempo de tener la Biblia, o sea, tener la verdad revelada a través de la Biblia, ¿no es cierto?, el canon completo, en donde realmente podemos tener una visión completa de quién es Dios, de cómo obra Dios, de cómo fue la historia a través del tiempo, de cómo Dios tuvo que enviar a un Mesías para poder rescatar a la humanidad, y cómo en ese plan nos alcanzó a cada uno de nosotros, que éramos gentiles, y cuántas cosas que podemos conocer porque tenemos la Biblia junto a nosotros. Es un privilegio porque, ¿sabes qué? Los primeros patriarcas no tenían la Biblia, los profetas no tenían la Biblia, el pueblo de Israel no tenía la Biblia, la iglesia primitiva tampoco tenía la Biblia, y nosotros, gracias a Dios, en este tiempo que nos toca vivir, tenemos la Biblia, y eso se transforma en un privilegio, poder tener la Biblia, tener la accesibilidad a la misma, ¿no es cierto? Tenemos ahí un montón de maneras de poder acercarnos a través de la Biblia que tenemos en casa, de internet y de las maneras que querramos para poder leerla. Pero también esto se transforma en una gran responsabilidad porque es un privilegio que somos los únicos en la creación que lo tenemos de poder leer, de poder entender, de poder tener la Biblia, y se transforma inmediatamente en una responsabilidad como hijos de Dios de hacer uso, ¿no es cierto?, de hacer uso de ese privilegio que tenemos. Pero también veíamos de que es un ejercicio vital para cada uno de los cristianos, porque en ese ejercicio que sí es vital, si no lo hacemos nos morimos, ¿no es cierto?, debiera ser así, deberíamos tener esa sensación cuando pasan días sin leer la Biblia. Es un ejercicio vital porque leyendo la Biblia es que nos alimentamos, leyendo la Biblia nos purificamos, y leyendo la Biblia nos edificamos. Entonces, es vital para un hijo de Dios que pueda alimentarse de la palabra de Dios, que pueda mantenerse en santidad a través de la palabra, y ahí veíamos distintos versículos que nos referenciaban estos conceptos, y también que vayamos creciendo, ¿no? Esto de edificar quiere decir que vayamos creciendo y madurando en la vida como cristianos. Pero veíamos también que es una práctica necesaria para el servicio, o sea, como hijos de Dios tenemos dones que Dios mismo nos ha dado al momento de nuestra salvación, y que tenemos que ponerlos a disposición de la iglesia, son para bendición de la iglesia y para edificación de la iglesia, pero es imposible que si queremos servir, no tengamos una vida de lectura, que no conozcamos al Dios al cual vamos a servir, que no conozcamos de lo que queremos enseñar. Por lo tanto, es una práctica totalmente necesaria, imprescindible para poder realizar el servicio dentro de la iglesia. Pero también veíamos que es un desafío permanente, porque veíamos ahí algunas encuestas y tenemos dos grandes enemigos, y uno es el sistema, y el sistema no quiere que leamos. El sistema no quiere que invirtamos tiempo en lectura de calidad, y por eso nos bombardea con distintos contenidos, hoy sobre todo lo audiovisual, que hace que muchas veces nos distraigamos, que perdamos tiempo, y que toda la información que recibamos sea información que es poca y que es información basura, que cuando filtramos al final del día sobre todo lo que estuvimos viendo, no podemos sacar provecho de la mayoría de las cosas que vimos. Pero también es una lucha con la carne, ¿no? Y ese es como el enemigo que tenemos adentro de casa, y es el enemigo que tenemos que batallar mientras vivamos en el cuerpo, y si bien tenemos el Espíritu Santo de Dios viviendo en nosotros, es una lucha permanente con la carne, que la carne tampoco quiere que leamos, ¿no? Y entonces ahí tenemos sueño, tenemos excusas, tenemos un montón de cuestiones que se van poniendo en el medio y que tenemos que desarrollar la parte del fruto del Espíritu Santo, que es el dominio propio. Y entonces tenemos que disciplinar a la carne para poder encontrar esos tiempos de lectura, que es lo que sigue, ¿no? El desafío para encontrar los tiempos de calidad, ¿no es cierto?, de equilibrio y de discernimiento. Ahí tener que apartar un lugar especial, un tiempo especial en donde podamos estar a solas con la lectura, en donde nadie nos interrumpa, en donde no haya distracciones, en tener un equilibrio en lo que leemos, no solo que si leemos libros cristianos, que hay libros que son muy buenos y que nos ayudan, y tener el equilibrio con la lectura de la palabra,
sino también dentro de la palabra, tener equilibrio en los temas que vamos leyendo y poder leer un poco de todo y leer todos los libros y leer Antiguo Testamento y Nuevo Testamento para poder tener un conocimiento integral como hijos de Dios. Y esto nos va a dar el discernimiento para que cuando leemos otras cosas fuera de la palabra, lo podamos poner bajo la lupa de la palabra. Y si conocemos la palabra y tenemos el Espíritu Santo, tenemos las herramientas para poder discernir qué es lo que está de acuerdo a la palabra y lo que no está de acuerdo a la palabra. Por eso es que tenemos que analizar todo y tenemos que quedarnos con lo bueno y desechar lo malo. Y por último, la lectura para el cristiano es un peligro. ¿Sabes qué es un verdadero peligro leer la palabra? Acercarse a la palabra de Dios es peligroso. ¿Sabes qué? Ese versículo que es tan conocido por nosotros, Hebreos capítulo 4, versículo 2 y 13, dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que espada de dos filos. Y dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por lo tanto, el acercarnos a la palabra de Dios es peligroso, porque en la palabra de Dios vamos a ver reflejada nuestra vida. Y Dios nos va a mostrar a través de su palabra cuáles son las cosas que tenemos que cambiar, cuáles son las cosas que todavía no están de acuerdo a su voluntad. Y entonces vamos a ser confrontados permanentemente al acercarnos a la palabra de Dios, porque es un libro vivo y poderoso. Por lo tanto, tener en cuenta todos estos conceptos es importante para que cada uno de nosotros sea alentado a poder desarrollar la lectura, sobre todo de la palabra de Dios. Estamos viendo la vida del cristiano y su lectura, o el cristiano y su vida de lectura es el título, y por supuesto que también fomentamos el hecho de la lectura de buenos libros, hay muy buenos libros, pero sobre todo nos estamos centrando en el hecho de leer y de estudiar la palabra de Dios. Y yo quería que veamos en esta noche ejemplos en la lectura, ejemplos en la lectura. Vos sabés que encontramos a lo largo de la Biblia distintas personas, distintos hijos de Dios, que desarrollaron el hábito de la lectura, y eso quedó registrado en la Biblia. Me acordaba el otro día, por ejemplo, del etíope que iba leyendo en su carro, ¿no es cierto?, el libro de Isaías. Y este hombre no desaprovechaba el tiempo, ¿no? Estaba en un viaje que seguramente era largo, y dice que llevaba un pergamino y estaba leyendo a Isaías. Y entonces, bueno, después se acerca a Felipe y le explica lo que estaba leyendo, y ya conocemos la historia, pero el etíope tenía un hábito de lectura. Pero yo quiero que nos centremos en tres personas en esta noche. Y el primero es Pablo. Y quiero invitarte a leer en 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Vamos a leer 3 porciones. En cada uno de los personajes quiero que leamos 3 porciones de varios versículos. Justamente si estamos viendo el cristiano y su vida de lectura, vamos a aprovechar para leer. Así que quiero que leamos para entender un poquito el contexto y después centrarnos en el versículo principal para poder sacar la enseñanza. Pero dice así, 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 1, está escribiendo Pablo a Timoteo y dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que intes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado, decía Pablo, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Versículo 9 dice: procura venir pronto a verme. Dice Timoteo, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando a este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae
Fíjate el versículo 13, nos vamos a centrar acá. Dice, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo. ¿Y qué dice ahí? Y los libros, mayormente los pergaminos. ¿Sabes qué? Ahí podemos ver que Pablo le va a pedir dos cosas a Timoteo, pero me encantan estos versículos que leímos porque nos dan un poquito del contexto de lo que estaba sucediendo, ¿no? Pablo estaba ya en una edad avanzada, ¿no es cierto?, con los achaques de su edad, el ministerio ya desarrollado en su gran mayoría, lo que también debe haber producido un desgaste, ¿no es cierto?, porque el servir al Señor también nos desgasta, y él lo va a expresar en unos versículos y dice, el hombre exterior se va desgastando, pero el interior se va renovando, dando a entender, ¿no es cierto?, este desgaste físico que había por un lado, pero esta renovación espiritual que había por el otro. Pero también Pablo estaba luchando en este tiempo con algunas situaciones personales que lo podrían haber entristecido, y dice, mirá, Demas me desamparó, Alejandro el carcelero me trajo muchos problemas, y sigue el pasaje y dice, en mi primera audiencia, en el juicio, dice, no vino nadie, estuve solo. Y Pablo en este tiempo que está escribiendo ahora, está preso en Roma. Y entonces, estando preso, le escribe esta carta a Timoteo, y en el versículo 13 le dice, mirá Timoteo, tráeme dos cosas. Dice que no le pide una comida rica, no le pide ninguna cuestión ahí especial, sino que le va a pedir dos cosas, y dice, primero tráeme un capote, un abrigo. Seguramente hacía frío en la celda, y entonces Pablo quería tener el capote para estar abrigado físicamente. Pero lo segundo que le pide, dice, tráeme los libros y principalmente los pergaminos. O sea que Pablo también estaba pidiéndole a Timoteo que le lleve el abrigo espiritual. Y me encanta esta actitud de Pablo, porque Pablo, aún en prisión, anhelaba leer y estudiar la palabra de Dios. Aún en prisión, teniendo todo el contexto para poder estar triste, para poder estar deprimido, para poder estar enojado por Dios por la injusticia que estaba viviendo, lejos de tener esa actitud, dice que él estaba preocupado para poder seguir leyendo, estudiando y conociendo la palabra de Dios. No solo eso, sino que encontramos que Pablo desde prisión escribe 4 de sus cartas, y entonces vemos ahí que va a escribir la carta a los Efesios, a los Filipenses, a los Colosenses y a Filemón. Por lo tanto, aprovechó sumamente el tiempo de una manera exitosa para poder cumplir su ministerio, aún estando en una situación adversa. ¿Sabes qué? Pablo entendió una cosa, Pablo entendió la importancia de la lectura como centro de la vida personal. Él sabía que él no podía vivir si no leía la palabra. Y entonces lo deja plasmado ahí en el versículo 13 de la importancia que tenía para él el hecho de estar con sus libros, con los pergaminos, con la palabra de Dios, seguramente con los escritos que él tenía, para poder fortalecerse espiritualmente y poder seguir creciendo y sorteando esta prueba que le estaba tocando atravesar. ¿Qué enseñanza para nosotros, hermanos? Estamos en un tiempo sumamente especial. Nadie lo pronosticó, nadie se imaginó que íbamos a estar tantos meses con tantas restricciones. Y muchos de nosotros tenemos diferentes emociones, nuestras emociones van fluctuando y queremos hacer distintas cosas y muchas veces nos entristecemos y muchas veces caemos en el bajón, en la depresión, muchas veces también caemos en la frialdad espiritual. Pero qué enseñanza la de Pablo, hermanos, que nos anima en medio de las pruebas a poder acercarnos a la Biblia, a poder leer la Biblia y poder encontrar allí la fortaleza para poder transitar ese tiempo que estamos viviendo. Fíjate lo que dice el Salmo, fíjate este Salmo hermoso que encontré hoy, el Salmo 119, 92 y 93, que te lo adjunté ahí en la pantalla. Estas son las palabras de Esdras, pero seguramente era el deseo en el corazón de Pablo, y eran palabras de Pablo también en ese tiempo, seguramente en la cárcel. Dice, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Qué lindo es poder ver aquí a Pablo teniendo
esta actitud, pero sobre todas las cosas, valorando, ¿no es cierto?, la lectura como centro de la vida personal. Yo quería leerte un escrito que encontré ahí en internet, y dice que un hermano, ¿no es cierto?, este hermano, un famoso escritor y predicador, John Bunyan, dice que en el año 1675 en Inglaterra, el famoso predicador y escritor John Bunyan fue arrestado por predicar públicamente sin permiso y fue encarcelado durante 6 meses. Previamente, él había pasado 12 años en prisión, donde escribió muchos libros y folletos. Así que, en lugar de ver este nuevo encarcelamiento como una gran tragedia, lo tomó como un punto de vista optimista. Y él escribió: he estado sin escribir mucho tiempo. Quizás esto, más que una prisión, es como una oficina en la que puedo alcanzar el mundo con el mensaje de Cristo. ¿Y sabes qué termina este escrito? Y dice: fueran o no estas las palabras precisas de Bunyan, su ministerio durante este corto encarcelamiento es innegable. Fue durante estos meses que él escribió El progreso del peregrino, una alegoría de la vida cristiana que es quizás el libro más famoso escrito en el idioma de inglés. Qué bárbaro, ¿no? ¿Cómo podemos tomar una situación de una forma o de la otra? Pero que sin duda, si estamos en contacto con la palabra de Dios, nuestra realidad va a cambiar y vamos a ser animados, confortados y guiados con el Señor con respecto a los pasos que tenemos que seguir. Lo primero que entonces aprendemos de Pablo en estos ejemplos de lectura es que Pablo había entendido la importancia de la lectura como centro de la vida personal. Pero vamos a avanzar y vamos a ver otro ejemplo. Y ahí lo tenemos a Moisés. Y quiero invitarte que vayamos a leer ahí a Deuteronomio capítulo 6, versículo 1, vamos a leer también para poner en contexto. Deuteronomio capítulo 6, versículo 1, y vamos a encontrar ahí a Moisés ahora como ejemplo de la lectura. Dice así el versículo 1, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra en la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temáis a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra, que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Versículo 6, nos vamos a centrar aquí, del 6 al 9, dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa, y en las puertas y en tus puertas. Deuteronomio capítulo 6, 6 al 9. Este pasaje conocido por cada uno de nosotros, pero que podemos ver ahí 3 cosas. En el versículo 6 al 9, lo primero que vemos dice, ahí Jehová por boca de Moisés dice, estas palabras, estos mandamientos que da Jehová al pueblo, dice, lo primero que tiene que pasar, tienen que estar en tu corazón. Y me llama la atención, ¿no? Porque no dice ahí, tienen que estar sobre tu mente. O sea que Dios nos está invitando no a un conocimiento intelectual, sino a un conocimiento espiritual. Y Dios quiere que tengamos los sentimientos involucrados en este conocimiento que vamos a tener sobre Él. Y dice, estas palabras, estos mandamientos, estos preceptos que yo le doy al pueblo, tienen que estar primero en tu corazón. ¿Sabes que si están en tu mente, si es conocimiento solamente intelectual, no van a producir el efecto que Dios tenía como propósito? Pero dice, lo primero que tiene que haber es que tienen que estar en tu corazón. Lo segundo que vemos ahí, dice, las repetirás a tus hijos. Era la función de los padres de familia, dice, la tenés que repetir a tus hijos. ¿Y cuándo la vas a repetir? ¿A la mañana cuando se levantan? ¿Solamente a la noche cuando se van a acostar?
Solamente cuando oramos por la comida, dice, no, dice, la vas a repetir en casa y en el camino, al acostarte y al levantarte. En resumen, las tenés que repetir a tus hijos todos los días y todo el día. Todo el día. Quiere estar hablando acá de una repetición permanente. Por supuesto que no todo el pueblo en este tiempo tenía acceso a tener un escrito, un libro como tenemos nosotros, de papel, ¿no es cierto?, para poder leerlo en forma individual. Entonces se les leía la ley, ellos las tenían que memorizar, tenían que guardarlas en su corazón, y eso que memorizaban lo tenían que repetir constantemente a los hijos, para que también la palabra sea sembrada en el corazón de sus hijos. ¿Sabes qué? Me asombra la capacidad que tienen de memorizar los niños. En este tiempo que Dios nos permite ser padres, uno experimenta cosas muy lindas con los chicos, y aprende algunas cuestiones que antes no las sabía, ¿no es cierto?, que no las percibía por el hecho de no ser papás. Pero le enseñamos algunos textos a Liu, y a mí me llama la atención cómo su capacidad, ¿no es cierto?, para poder aprenderlo, para poder memorizarlo. Uno le repite una sola vez y después ya él lo va repitiendo permanentemente, ¿no? Y no es que Liu sea superdotado, todos los niños son iguales, todos tienen una capacidad impresionante para poder memorizar, son unas esponjas los chicos. Y muchas veces memorizan cosas que nosotros no queremos que ellos memoricen o no quisiéramos que ellos escuchen, pero el consejo acá dice, la tenés que repetir a tus hijos. Qué linda oportunidad que tenemos los padres, de poder repetir a nuestros hijos desde chiquitos, desde muy chiquitos, cuando ya ellos entienden, de poder cantarles, de poder leerle la Biblia, de poder contarles las historias y de poder enseñarles versículos en la Biblia que van a quedar grabados en su corazón, como dice el primer consejo que nos está dando allí Jehová a través de Moisés, le estaba dando al pueblo. Pero dice, lo tercero, dice, las atarás como señal en tu mano y como frontales en tus ojos. ¿Sabes qué? Los judíos tenían ciertas prácticas, y el deseo de Dios era que ellos, me gusta ahí porque dice, las atarás como señal en tu mano y como frontales en tu cabeza. O sea que, si bien los judíos después, con el tiempo, fueron desarrollando la religiosidad, ¿no es cierto?, y un montón de preceptos de que no eran el deseo de Dios, y fueron transformando en esto que era una cuestión muy práctica, ¿no es cierto?, y que Dios quería que esta enseñanza que ellos tenían la tengan en la mano y en la frente, ¿no es cierto?, o sea, en el medio de los ojos, para poder leerla permanentemente. Esto se transformó luego en las filacterías que tenían los judíos y que se jactaban de tener. Y entonces esto lo podemos relacionar con, por ejemplo, Mateo capítulo 23, en donde el Señor le dice, ustedes aman el hablar en público y aman el ser vistos por los demás. Y entonces se está hablando de que esto se transformó en una apariencia exterior y que no era su realidad interior. Y entonces el consejo acá era que realmente sea una actitud del corazón y que sea realmente un proceso interior que ellos estaban viviendo, de que realmente la palabra esté como una señal en su mano y como frontal en su frente. O sea, que realmente cada una de nuestras vidas, trayéndolo a la actualidad, refleje que estuvimos con el Señor, que conocemos al Señor y que amamos al Señor, y no solo que somos religiosos, ¿no es cierto?, y que sabemos la Biblia, pero que no la ponemos en práctica, ¿no es cierto? Vemos dos cositas acá, terminando el ejemplo de Moisés, y dice que Moisés nos enseña sobre la responsabilidad de los cabezas de familia, de los sacerdotes. Y la verdad que me da mucho temor decir esto, pero es la responsabilidad en mi casa que se lea la Biblia. Y es un desafío que muchas veces nos cuesta cumplir, por lo menos a mí me cuesta cumplir, encontrar el tiempo, encontrar el momento oportuno para poder leer la Biblia con mi esposa, luego más adelante seguramente con mis hijos, pero sin embargo Moisés nos está enseñando acá que es responsabilidad de los cabezas de familia, de los sacerdotes, de poder tener la lectura de la palabra en el medio del hogar. Y Moisés entendió justamente eso, la importancia de la lectura como centro de la familia. Y vos fíjate cómo va evolucionando el tema. Lo primero, Pablo nos enseña la importancia de la lectura como centro de la vida personal, o sea, no podemos darle a nuestra familia algo que no pasa en nuestra vida personal. Pero lo segundo, cuando es un hábito ya personal, ya podemos ser de bendición a otros, y entonces el próximo paso es ser responsables dentro de nuestra familia, y que la palabra de Dios pueda ser el centro dentro de nuestra casa. Pero vamos terminando, y el último ejemplo que traje en esta noche
es Esdras. Y quería invitarte a leer ahí en Esdras capítulo 7, Esdras capítulo 7, versículo 1. Este personaje de Esdras, la verdad que me encanta, me fascina. Estaba buscando ahí algunos apuntes y hace 2 años compartimos de Esdras en la iglesia, para alguno que quizás sea muy memorioso, pero lo traje de vuelta aquí al ejemplo de Esdras porque es uno de los máximos ejemplos que encontramos de hijos de Dios que amaban leer y estudiar la palabra. Y entonces ahí vemos en Esdras, te invito a que leamos el versículo 1 del capítulo 7, Esdras 7:1, dice: pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salún, hijo de Sadoc, hijo de Ahitob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Merayot, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abisúa, hijo de Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Este Esdras, versículo 6, dice: este Esdras subió de Babilonia. Era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió Esdras, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes y levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, en el 7º año del rey Artajerjes. Versículo 8, y llegó a Jerusalén en el mes 5 del año 7º del rey, porque el día 1 del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al 1 del mes 5 llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Y fíjate lo que dice el versículo 10. Dice: porque Esdras había preparado su corazón, otra vez su corazón. ¿Para qué? Para 3 cosas: para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Y ¿sabes qué? Ahí ves la importancia de poder leer el contexto. Nosotros si leemos ahí y vemos, che, le fue re bien a Esdras, lo que pidió al rey se lo dio, es más, el rey le dijo, andá, está el tesoro a disposición. Cuando leemos la historia vemos ahí que el rey le concede a Esdras poder ir para reedificar el templo, recuperan los utensilios del templo. Entonces vemos ahí un personaje de éxito. Pero si no leemos el versículo 10, no sabemos dónde radica el éxito de Esdras. Y dice que el éxito de Esdras estaba que Dios estaba con él. ¿Por qué estaba Dios con él? Porque él había preparado su corazón, hermanos. Él había preparado su corazón para inquirir la ley de Dios. Lo primero que hizo es leerla, pero no solo leerla, sino estudiarla a la ley de Dios, aprenderla. Luego dice que se dispuso a ponerla en práctica, o sea, no solo la aprendió, sino que se dispuso a poder hacerla propia en su vida. Y lo tercero, sí, dice recién ahí, se dispuso a poder enseñarla. Él era escriba, ¿no es cierto? Era un escriba diligente. Y ahí podemos ver entonces nosotros un orden inalterable. Un orden inalterable si queremos que nuestra vida sea eficaz en el testimonio. Si nosotros queremos que haya coherencia en nuestra vida, primero tenemos que estudiar la Biblia, tenemos que aprenderla. Pero segundo, tenemos que ponerla en práctica, porque si la sabemos y la queremos enseñar sin vivirla, no va a tener efecto, no va a tener el impacto que va a tener si realmente la vivimos cada uno de nosotros. Te invito a leer ahí 1 Timoteo, capítulo 4, es el mismo consejo de lo que hacía Esdras, es el mismo consejo que le va a dar Pablo a Timoteo, ¿no es cierto? Y le va a dar el consejo ahí en 1 Timoteo 4:13 al 15, dice: entre tanto que voy, Pablo a Timoteo le está escribiendo, dice: Timoteo, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. De vuelta tenemos el mismo orden: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y me encanta ahí la palabra aprovechamiento, porque en el original está hablando de avance, de progreso, y dice: Timoteo, encárgate de estudiar la Biblia, encárgate de ponerla en práctica, encárgate de exhortar a otros, encárgate de enseñarle a la iglesia la palabra de Dios. Dice, para que sea manifiesto tu crecimiento espiritual, tu progreso espiritual.
también es el consejo que le va a dar Pablo y dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Para ser ejemplo había que prepararse. Y entonces es eso lo que le estaba incentivando ahí Pablo a Timoteo. Y entonces podemos ver, volviendo al ejemplo de Esdras, de que su preparación en privado daba frutos en su vida pública. Y nosotros seguimos leyendo la historia de Esdras y podemos encontrar en Nehemías capítulo 8 hasta el versículo 3 del capítulo 9 el efecto que tuvo la lectura de la palabra de Dios en el pueblo de Dios. El pueblo de Dios venía del cautiverio babilónico. Muchos años habían estado sin leer la palabra, muchos años sin realizar los sacrificios, estaban totalmente desconectados de Dios. Y Esdras se propuso volver a recordarle la ley al pueblo, enseñársela, leérsela. Y entonces vemos que tiene un tremendo impacto en la vida del pueblo. Y yo quiero que podamos leer ahí en Nehemías capítulo 9, versículo 1, del 1 al 3, Nehemías 9, del 1 al 3. Nehemías es contemporáneo de Esdras, y entonces vemos ahí en el versículo 1 del 9, después pueden leer el 8, ¿no es cierto?, todo el capítulo 8 para entender el contexto, pero dice, el día 24 del mismo mes, se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. O sea que este pasaje es el que utilizamos el martes pasado para indicar la purificación que produce la palabra de Dios en la vida del cristiano. Y ellos estaban ahí mezclados con pueblos paganos, y cuando Esdras le lee la Biblia, le lee la ley, perdón, en ese tiempo la ley de Moisés, ellos reconocen que habían pecado contra Dios y dice que ya en este tiempo ya habían puesto en práctica la palabra. Y entonces dice que se habían apartado de todos esos pueblos paganos, y entonces dice que confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y dice el versículo 3, y puestos en pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, la cuarta parte del día, y la cuarta parte del día confesaron sus pecados, y adoraron a Jehová su Dios. Si Pablo nos enseña la importancia de la lectura como centro de la vida, y si Moisés nos enseña la importancia de la lectura como centro de la familia, Esdras nos va a enseñar la importancia de la lectura como centro de la iglesia. Y yo sé lo que vos me vas a decir, che, pero Esdras está en el Antiguo Testamento no había iglesia. No, está perfecto, pero el concepto es el mismo y es sumamente aplicable para el tiempo y para el tema que estamos viendo. Esdras entendía que la única forma de que el pueblo entendiera que estaba en pecado era leyéndole la palabra. La única forma que Esdras entendía que se pueda restaurar el templo era leyéndole la palabra. La única forma que Esdras entendía de que el pueblo se iba a volver a Dios y que tenía que volver a amar a Dios era leyéndole la palabra, la ley. Y entonces esa es la enseñanza para cada uno de nosotros. Si queremos tener una iglesia viva, una iglesia pujante, una iglesia que pueda realmente prender fuego a los que nos rodean, tenemos que tener a la Biblia como centro de la iglesia. Y terminamos. El martes pasado te había traído una frase, y dice, no sé si te acordás, pero una frase linda que decía, la vida es muy corta para leer libros malos. Y encontré otra frase muy linda, dice, no desperdicies tus ojos. Dice, encuentro que el televisor es muy educativo. Cuando alguien lo enciende, me voy a otra habitación a leer un libro. ¿Sabes qué? Esto lo dijo un personaje, Groucho Marx, que era un comediante y escritor norteamericano, que vivía justamente de la televisión, pero sin embargo encontraba que la televisión no edificaba, que no le daba información de calidad. Entonces, irónicamente, dice que la televisión es muy educativa y que cuando alguien la aprendía, él se iba a leer un libro. Y si bien este Groucho Marx no es cristiano ni nada por el estilo, qué enseñanza para nosotros, ¿no? En este tiempo en donde perdemos muchas veces mucho tiempo con la televisión, que realmente podamos ser educados con la palabra de Dios. Y termino con esto, que leí, que me gustó mucho, el efecto multiplicador de los libros. El efecto multiplicador de los libros. Dice que un día un libro de Richard Sives, uno de los escritores puritanos selectos, fue leído por Richard Baxter, el cual fue grandemente bendecido por este. Luego Baxter escribió Llamado a los no convertidos, el cual influyó profundamente en Philip Dogbray,
quien a su vez escribió El surgimiento y el progreso de la religión en el alma. Este libro impulsó al joven Wilberforce a pensar seriamente en la eternidad, y luego Wilberforce vino a ser un hombre de Estado inglés y enemigo de la esclavitud. Escribió su libro práctico sobre el cristianismo, el cual incendió el alma de Lake Richmond. Richmond, por su parte, escribió La hija del lechero, un libro que llevó a miles al Señor, y que ayudó, entre muchos otros, a Thomas Chalmers, el gran predicador. Fíjate vos cómo una vida de lectura, incluso de libros que no son la Biblia, el efecto multiplicador que tuvieron en la vida de personas que fueron grandes predicadores, grandes formadores de pensamientos que muchas veces hoy los tomamos nosotros para poder profundizar en la palabra. ¿Cuánto más será el efecto multiplicador de la palabra de Dios en nuestras vidas, ¿no es cierto? Encendiendo nuestros corazones para que podamos conocer más y amar más a nuestro Dios. Hermanos, que Dios bendiga su palabra y que ojalá que esto que estamos compartiendo y que nos falta todavía un martes más pueda servir para alentarnos a compartir más tiempo con la Biblia, con la lectura de la palabra de Dios. Bueno, gracias Damián por tus palabras. Que Dios te bendiga siempre para enseñar. Bueno, vamos a hacer los anuncios. Los martes y los jueves de 16 a 18 se juntan en la iglesia a orar. El domingo hay 2 reuniones de la Cena del Señor, 9:30, que es por Zoom, y 11:15. Y también a partir del domingo 6 de septiembre habrá reuniones, posiblemente reuniones a la tarde. Bueno, los pedidos de oración y agradecimiento, pedimos por el incendio de la sierra, que están pasando un mal momento, y oremos por Nahuel, que está allá en la sierra, en medio del incendio. Oremos por Clemente Ribota, por Pirucho y Lucy. Agradecimiento por los papás de Carolina, por Juana Gotero, y y oremos también por Orieta y su hija Sofía, Agostina y Dame por el viaje que tienen que hacer este año, si Dios lo permite. Por Mauro Neime, por su salud. Y los que van a orar esta noche, Lucas Perino y Lucas Gudiño, si están conectados. Empieza Lucas, después sigue. Dale. Gracias. Bien, ¿me escuchan? Bien, oramos entonces. Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque una vez más pudimos abrir tu palabra como iglesia, pudimos escuchar lo que tú tenías para decirnos a nosotros a través de Damián. Te damos gracias por él, por su vida. Te pedimos que tu palabra esté edificándonos, esté cambiando la vida de cada uno de nosotros. Te damos gracias porque podemos tenerla, porque tenemos el privilegio de ser tu pueblo, de ser tu iglesia, Padre, y que cada día podemos seguir aprendiendo de ti, acercándonos cada día más a ti, Padre. Te pedimos, papá, por los incendios de las sierras, Padre, que tú estés cuidando, que tú estés guardando a aquellas personas que fueron evacuadas, que sufrieron pérdidas a causa del fuego, Padre. Sabemos que tu mano también está ahí, que esa también es tu voluntad, a pesar de que muchas veces sea difícil entenderla. Te pedimos por Nahuel, no solamente por él, sino por todos los bomberos que están arriesgando sus vidas y están ahí protegiendo a las personas, intentando apagar el fuego, Padre.
Te damos gracias, Padre, porque tú los cuidas, porque tú los guardas. Te pedimos, papá, por cada uno de nosotros, por cada una de nuestras familias. Te pedimos, Padre, por Juana, te damos gracias que ella ha llegado a este mundo, te damos gracias por ella, por su familia. Papá, por los enfermos, te pedimos por cada uno de ellos. Te damos gracias por los cumpleañeros que tienen un año más de vida al lado tuyo, Padre. Por todas estas cosas, te damos gracias en el nombre de tu Hijo. Amén. Carlos, tu día. ¿Toca decir algo? ¿No se escucha? Nombramos otro. Bueno, algo sí. ¿Qué hora es Lucas Cualia? Porque no se escucha. Hola, Lucas Cualia. ¿Ahí se escucha? Sí. Perfecto. ¿Oramos? Te queremos dar las gracias, bendito Dios, gracias por este día de vida, porque nos cuidaste en él, acompañaste en nuestras tareas, estás alrededor nuestro defiéndonos a cada momento, Señor, cuidando a nuestros hijos, cuidando a nuestras esposas, cuando estamos en nuestros trabajos. Gracias, Dios, porque disfrutamos de algo maravilloso, que quizás con nuestras palabras no podemos expresar, no podemos explicar, que es que tú nos amas, que tú nos perdonas, que tú nos limpias, que tú, Señor, has hecho la obra más grande en nuestra vida, es morir por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque lo hiciste por amor. Siempre se trató de ti, Señor. Gracias porque podemos fallarte, podemos dejarte mal parados a ti, oh Dios Santo, pero tu gracia nos cubre y nos perdonas y nos das una oportunidad. Gracias por lo que escuchamos en esta noche. Dios, la importancia que es guardar en nuestro corazón, Señor, en nuestra alma, tu palabra, tus consejos. Esto nos despierte, Señor, a darle el lugar que ella necesita tener hoy en los hogares de tus hijos. Quizás en estos últimos años se ha visto que en muchas iglesias se ha dejado a un lado en los púlpitos. Dios, que no ocurra en nuestras vidas, que esté presente tu libro, tu palabra en nuestras vidas, viviéndola, disfrutándola. Gracias, Señor, que con ella nos enseñas, nos instruyes, nos corriges, nos muestra realmente qué es lo que hay dentro de nuestro corazón. Gracias, Padre, porque nos pudimos deleitar, Señor, estudiando y meditando este tema tan precioso. Queremos, Padre amado, pedirle encarecidamente por tu pueblo, por nuestra congregación aquí en San Francisco, por los hermanos mayores, pedirte, Señor, por aquellos que quizás por esta situación de nuestro país estén sin trabajo, estén quizás pasando alguna situación difícil, una prueba de salud, Señor, os rogamos para que tú estés cuidando especialmente a nuestros ancianos de edad, pero también a nuestros ancianos, a nuestros pastores, a nuestros diáconos. Gracias por nuestros hermanos, Dios, que tú les bendigas, sus familias, sus esposas, sus hijos. Señor, que tú les des dirección a ellos en estos tiempos difíciles de tomar decisiones que no son fáciles de tomar. Nos acordamos de quizás de hermanos que pasando por problemas del incendio, Señor. Quizás han perdido casas, quizás han perdido su trabajo y tantas situaciones difíciles. Queremos orar por ellos, orar para que bendigas, como decían los hermanos recién, por Nahuel. Padre, ¿y cuántos otros bomberos hay, son hijos tuyos, que están poniendo voluntariamente su vida, oh Dios? Queremos pedirte que tu mano, tus ángeles estén en ellos, protegiéndoles a cada momento. Queremos, amado Dios, pedirte también por las autoridades de nuestro país. Señor, ve desvío total moral y espiritual que tenemos nuestros gobernantes, pero te pedimos, Dios querido, que tú puedas seguir bendiciendo y seguir acompañándonos en estos tiempos. Te necesitamos. Padre amado, queremos orar también por los ministerios de la iglesia, porque a pesar que la iglesia permaneció cerrada, Dios, tu palabra
corre, Señor, que siga corriendo a través de las redes, a través de cada predicación. Bendecí a los hermanos que están exponiendo tu palabra, que sigan siendo usados por tu Espíritu. Señor, también el tiempo que están con los niños, todos los mensajes que van para ellos, para los preadolescentes, para los adolescentes y los jóvenes. Tú sabes que es difícil también para los líderes y maestros poder llegar a su vida a través de la lejanía que presentan las redes, Dios, pero es lo único que tenemos. Ayúdanos a poder orar por ellos, para que tú les cuides, animes, nos fortalezcas. Bendice cada familia de la iglesia, Señor. Bendice a los misioneros, Padre querido. Quizás pueda haber un siervo tuyo que le esté faltando alimento en este lugar, en este momento. Quizás alguna necesidad puntual. Señor, gracias porque nuestra iglesia, y cuando digo iglesia, Dios, me refiero a todo el pueblo aquí en Jerónimo, Dios, vemos la disposición para ayudar a los misioneros. Gracias porque esto nace del corazón de nuestros hermanos que están encargados también para ver el corazón, Señor, de ellos y de todos, para ayudar a aquellos que estén necesitados, a aquellos que necesiten. Y la iglesia, Dios, hace un trabajo hermoso en cuanto a este ministerio. Tú sigas dándonos visión y ese corazón misionero de poder ayudar a los que llevan tu palabra. Queremos dejar en tus manos, Señor, el resto de este día, Señor, dejar en tus manos quizás otros motivos que no se han dicho y que tú lo conoces, Dios, que tú sigas obrando. Gracias, Padre, por todo lo que recibimos de ti, porque es mucho más de lo que merecemos. En el nombre de Jesús, amén. A ella terminé ya. ¿No? Bueno, buenas noches, hermanos. Sí, bueno, ahora si quieren saludar, pueden estar libres de saludarse. Así que gracias por estar en esta reunión y que Dios los bendiga a todos y que los cuide y los proteja de todo mal. ¿No? ¿Terminé? ¿Basta? Bueno, che, tengo que comer ahora. Bueno, ahora sí. Hola. 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 Hola, Oscar. Hola. Estás con el teléfono nuevo, me han dicho, ¿no? Muy bien, Oscarcito, muy bien. Entró en la era digital, muy bien. Muy bien, Oscar. Por fin, Oscar. Moni, ¿cómo andás, Moni? Oscarcito, ¿cómo andás, Oscar? Bien, muy bien. Vamos, vamos. Bien, Luisito. Bien, acá aquí Oscar, porque saludamos todos, nos llamamos quién es. Claro. Hola. ¿Cómo andás, Raúl? ¿Cómo te va? Los budiños allá, en la punta, lo veo ahí en el cuadradito. Hola, ¿cómo están? Hola, Buenas Oscarcito. noches. Hola, Lili. Marcelito, ¿qué sabés tu hijo? Contá algo. Hola, Carol, ¿cómo andás? ¿Cómo te va? Hola, Olguita. Acá, no quiero aprenderlo ahora. Bueno. Sí. ¿Cómo andás? ¿Cómo te va, Nati? Hola, Nati. Hola. 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 ¿Cómo La andás? Hola, Martita Olguita. se puso. Hola, Olga. Hola, Nati. Hola, Vivi, ¿cómo andás? Hola. Silvita, ¿cómo andás, Silvita? ¿Bien? Bien, está bien. Besos. Hola, Ariel, ¿cómo andás, Arielito? Hola. Hola, Juli. Eri. ¿Cómo estás? Hola, Hola, Nati. Lucy. Hola, Rebe. Lucy. Bueno, nos vamos. Bueno. Chao. André. Cuídate, Moni. Hola. ¡Saludos, Moni!
Levantá la mano, Oscar. Levantá la mano. Mejor, Moni. Saludá, Oscar. ¿Tenés teléfono nuevo? Saludá. Vamos nomás. Luca. Es una foto de Oscar. Luca y Raúl, ¿pudiste desactivar el micrófono? No puedo. No, parece que no. Hola, Lucy. Hola, Reina. ¿Desactivaste? Chao, Luca, desactivaste el ¿Cuál micrófono. es el problema entonces? Juli. Julio, operativo, chan. Va a traer la pizza. Ahora Juli. Chao, Moni. Vamos a comer algo. Chao, nos vemos. Chao, chao. Chao, Juli.